Que el Señor bendiga la vida de cada uno de nosotros aquí. Que continúe bendiciéndolo, porque lo ha estado haciendo de temprano en la mañana. El Señor es bueno, nos permite escuchar su voz. Y mientras Él nos esté hablando, podemos decir que estamos delante de Él y agradecemos su gracia y su misericordia para con nosotros. Gracias al Señor por este tiempo. ¿Cuánto dan gracias al Señor por este día? No sé cómo lo hizo Isaac y el pastor Jensi, pero yo la tengo difícil porque hay un grupito aquí, hay un grupito aquí. Estamos difícil, pero ahí está bien. Vamos a hablar delante del Señor y ustedes traten de seguirnos. Fue de gran bendición el tiempo en esta mañana, escuchando acerca de nuestra responsabilidad, siendo miembro de una iglesia local, nuestra responsabilidad con la membresía, los miembros como familia en la iglesia en donde Dios nos ha puesto. Y ahora entonces me corresponde compartir con ustedes el tema del compromiso con el ministerio en la iglesia local. Me gustaría que vayamos al texto en Hechos capítulo 20, y que leamos. Yo voy a leerlo y ustedes luego lo leen como un cuerpo, el versículo 24. Hechos capítulo 20, versículo 24. Lo leemos y me permiten orar una vez más. Dice el texto de Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ustedes, por favor, Hechos capítulo 20, versículo 24. 1, 2, 3. Amén. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por Pastor Isaac, gracias por el pastor Jensi. Gracias, Señor, por los talleres que tuvimos divididos, hombres y nuestras hermanas, aquí con la hermana Marquis. Gracias por el pastor Franklin. Gracias por todos los hermanos que han preparado estos momentos para nosotros. Queremos pedirle que nos bendiga ahora, bendiga su palabra y permita, Señor, como hemos estado orando por todos estos días, que su palabra en medio de nosotros hoy pueda correr y ser glorificada. Que nosotros podamos creerla, que nosotros podamos abrazarla, comprenderla y que nos dé la gracia de obedecerla a Dios. Oramos a usted en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Cuando nosotros escuchamos el tema acerca del ministerio en la iglesia, nuestras mentes se trasladan a conferencias pastorales o conferencias misioneras. O si pensamos, bueno, se va a hablar en la iglesia, pensamos conferencia para los diáconos o los líderes, incluyendo los líderes de ministerio, líderes de jóvenes, líderes de caballero, de dama, señorita, o líderes de alabanza, líderes de cualquier otro ministerio que la iglesia pueda desarrollar. Pero no pensamos en el aspecto de ministerio para con los jóvenes. La realidad es que el ministerio, aunque tradicionalmente se habla del ministerio para específicamente hablar del ministerio pastoral, cuando se habla del ministerio en la iglesia, se habla del ministerio para cada creyente de la iglesia. Para cada creyente de la iglesia. Por lo que es la iglesia.
El pastor Jensi escogió un texto que nos habla acerca de la iglesia con la figura o la imagen de una familia. Otra figura que utiliza las escrituras para hablarnos de la iglesia es la figura de un cuerpo, la imagen de un cuerpo. Y cuando la escritura habla de la iglesia como un cuerpo, una de las cosas que nos lleva a pensar es la dinámica ministerial en la iglesia local. Y como bien decía, no sé si era el pastor Jensi o el pastor Isaac en su exponencia, también Franklin lo expuso, los jóvenes forman parte de la iglesia. Al hablar de membresía, al hablar de el cuidado los unos para con los otros, no se lo dejemos a los adultos o a las damas de la congregación o a los líderes titulares de la iglesia. Toda la iglesia es responsable de que la iglesia esté saludable. Al ver la iglesia entonces como un cuerpo, entonces podemos observar de que esto de ministerio no es para una parte del cuerpo, sino que todo el cuerpo, todos los miembros, cada uno en su lugar tiene una función y una actividad. Y esa función y esa actividad es lo que nosotros llamamos ministerio. El ministerio eclesiástico. El ministerio que lleva a cabo toda la membresía de la iglesia. Ya sean los caballeros, ya sean los jóvenes, ya sean las damas, ya sean los adultos. Todo miembro de iglesia tiene el deber de, en su actividad, en su dinámica, servir de tal manera que el cuerpo de Cristo crezca y avance y crezca de manera saludable hacia la meta que tiene. De hecho, la escritura misma nos permite definir el concepto de ministerio. ¿Y qué es ministerio? Bueno, si nosotros leemos en Efesios capítulo 4, versículo 15, el texto dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Todo texto, versículo 15 y versículo 16, es una definición del ministerio en la iglesia. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Cuál es el deber de la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Crecer. Y crecer en todo hacia Cristo. Y el texto dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice el texto, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De manera que aquí nosotros vemos el ministerio en funcionamiento. Todo el cuerpo adherido de Cristo, bien concertado y no solamente unido hacia Cristo, sino unido entre sí. Por todas las coyunturas, cada una de esas coyunturas se ayudan mutuamente. Y la idea de ayudarse mutuamente no es que solo una parte del cuerpo hace todas las actividades para el cuerpo, sino que cada miembro, cada una de las partes del cuerpo tiene el deber de, en primer lugar, dar ayuda y en segundo lugar, dejarse ayudar. Dejarse ayudar, porque el texto dice que se ayudan mutuamente. ¿Y cómo se van a ayudar mutuamente? Dice el texto, según la actividad
propia de cada miembro. De manera que el crecimiento de la iglesia en donde tú te congregas, joven que está en medio de nosotros, tú debes de convencerte por las escrituras que depende de tu actividad, depende del ejercicio de los dones que Dios dio en Cristo cuando llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y de esa forma entonces, y solo de esa forma, no solamente a través del ejercicio del ministerio pastoral, no solamente a través del ejercicio de los miembros más visibles de la iglesia, no solamente a través de las damas que son efervescentes, no solamente a través de los ancianos con sus experiencias, sino a través de todos los miembros, incluyéndote a ti, joven. Recibe su crecimiento para ir edificándose y, como bien decía el pastor Jens en su ponencia, en amor, en amor. Eso es ministerio, eso es ministerio. Ahora, mi propósito en esta tarde no es exponer este texto. Este texto quiero que lo vea y lo recuerde a la luz del concepto mismo de ministerio, de servir y el deber que tiene cada miembro en el cuerpo de Cristo. El texto que todos leímos en la introducción de Hechos capítulo 20 versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y yo quisiera que veamos ese texto a la luz de una respuesta o la respuesta a esta siguiente pregunta. ¿Cómo luce una vida comprometida con el evangelio? Con el evangelio no, con el ministerio. ¿Cómo luce una vida comprometida con el ministerio? Y es mi propósito entonces en esta tarde que mientras doy respuesta a esta pregunta, nosotros todos podamos ser edificados y todos podamos ir evaluándonos, ir evaluando mi comportamiento, ir evaluando mi vivir, ir evaluando mi lugar en el cuerpo de Cristo y viendo cómo estoy de cara al ministerio que Dios me ha dado. ¿Cómo luce una vida comprometida con el ministerio? Bueno, este texto nos permite observar varias cosas, varios aspectos de cómo luce una vida comprometida con el ministerio. Lo primero que nosotros podemos observar en este versículo 24 del capítulo 20 de Hechos es que una vida comprometida con el ministerio luce enfocada únicamente hacia el ministerio. Una vida enfocada en el ministerio. Así luce un miembro del cuerpo de Cristo comprometido con el ministerio que Cristo le ha dado. ¿Cómo luce? Luce con una vida enfocada en el ministerio. El apóstol Pablo aquí lo que está haciendo es conversando con los ancianos de Éfeso, a quienes él llamó ya para despedirse. Y mientras él los llama, él les dice algunas cosas que son cruciales, que son determinantes para ellos y para todas las generaciones venideras. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, uno de estos textos el pastor Isaac lo mencionó. Un texto que nos ubica a nosotros los pastores y nos dice: esa iglesia Cristo la ganó con su propia sangre.
Uno de los textos clásicos, yugulares, centrales para el ministerio pastoral. Pero no solamente para el ministerio pastoral, sino para toda la vida ministerial. Y aquí lo primero que observamos aquí es que una vida comprometida con el ministerio luce enfocada. Pablo dice en el versículo 24, la parte A, pero de ninguna cosa hago caso. Pero de ninguna cosa hago caso. Porque hay muchos de nosotros que comenzamos el ministerio de la iglesia, nos encaramos y tomamos la responsabilidad del ministerio de la iglesia. Nos comprometemos con ayudar, con cooperar, con hacer que la iglesia avance hasta que aparezca la primera distracción. Hasta que aparezca la primera distracción. Y eso se ve mucho en el ministerio de los jóvenes. Eso se ve mucho en la esfera de los jóvenes, porque somos dados a distraernos fácilmente. Somos dados a quitar la vista de lo que hemos sido llamados. Yo estoy diciendo somos como que si yo soy joven. Yo soy joven, aunque ustedes me ven lleno de cana. Pero la juventud es dada a distraerse. El apóstol Pablo dice aquí, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo tenía un punto a seguir. Pablo tenía un fundamento en donde tirar el ancla y mantenerse fijo ahí hasta el final. Es por eso que él le dice, ustedes saben cómo yo me he comportado. No como yo me comportaba en los primeros días de mi conversión. Ustedes saben cómo yo me he comportado entre ustedes. No los primeros 3 meses. Ustedes saben cómo yo me he comportado. No cuando yo era nuevo creyente. No, Pablo dice, ustedes saben cómo yo me he comportado desde el primer día hasta ahora entre ustedes. ¿Saben por qué? Porque había un compromiso enfocado con el ministerio. Hay algunas cosas alrededor del apóstol Pablo que podían servirle de distracción, pero él determinó vivir enfocado y decir, de ninguna cosa hago caso. ¿Cuáles cosas le venían al apóstol Pablo, incluyéndonos a nosotros, que pueden servirnos de distracción en nuestro compromiso ministerial, en nuestra actividad, en la actividad propia de cada miembro? ¿Qué cosas pueden venir a la vida del joven, a la vida de la iglesia, a la vida ministerial, que pueden servirnos de distracción? Y nosotros tenemos que ser sabios en mantenernos enfocados. Bueno, me gustaría que tomemos algunas cosas en el mismo texto. Bueno, en primer lugar, una de las cosas que puede servirnos de distracción y quitar la vista y dejar de enfocarnos en el ministerio del Señor en la iglesia local son las pruebas, el dolor y el sufrimiento. Las pruebas, sufrimiento y dolor. Me encanta, el pastor Isaac siempre dice, no, porque vivimos una generación de cristal. Vivimos una generación de cristal. Y una de las características de esta generación es que no le gusta sufrir. De hecho, a nadie le gusta sufrir. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Todo está bien hasta que venga una prueba. Todo está bien hasta que venga un sufrimiento. Todo está bien hasta que venga un dolor. El apóstol Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso. ¿Y de qué cosa el apóstol Pablo está hablando? Versículo 19. Versículo 18 dice, cuando vinieron a él les digo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia.
sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaré públicamente y por todas las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y dice el apóstol Pablo, versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que todo me va a ir bien. Me da testimonio de que todo será risa. Me da testimonio de que todo será satisfacción. Me da testimonio de que todos estarán conmigo. Me da testimonio de que habrá aplauso y reconocimiento. No es eso, joven. El Espíritu Santo le daba testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Prisiones y tribulaciones. Ahora yo quiero que tú entiendas, amado joven, que las redes sociales, el evangelicalismo de hoy en día vende un ministerio dulce sin sal. Un ministerio lleno de gloria sin sacrificio. Un ministerio lleno de aplausos. Y como vamos a ver más adelante, venden una plataforma llena de luces. El ministerio implica nosotros estar comprometidos de una manera enfocada a pesar de cualquier sufrimiento. A pesar de cualquier dolor. A pesar de cualquier vergüenza, a pesar de cualquier prueba. El ministerio debe de seguir a pesar de las situaciones difíciles. Y al ministerio que te estamos llamando implica eso. Trae consigo sufrimiento. Trae consigo pruebas. Trae consigo dificultad. Ahora la dificultad, la prueba, el dolor, el sufrimiento no deben de ser causa de distracción. De ninguna cosa hago caso, dice el apóstol Pablo. Ahora esa prueba, el sufrimiento y el dolor, uno pudiera decir, son cosas y circunstancias. El ministerio al cual debemos de comprometernos sabiendo que podemos ser distraídos, no solamente por las pruebas, sufrimiento y el dolor, sino también por la oposición y el rechazo de personas. Por la oposición y el rechazo de personas. Versículo 19 dice el texto, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, dice el texto. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. No solo sufrimiento, pudiera implicar el clima, que pudiera implicar enfermedades, que pudieran implicar situaciones, lugares, sino también implica oposición, pero también acechanzas de personas. Y tanto al sufrimiento, al dolor, a las pruebas, como a las personas, nosotros debemos enfocarnos en el ministerio que hemos recibido. En el ministerio que hemos recibido. El texto nos permite observar no solamente que Pablo estaba enfocado en su ministerio a pesar de los hombres que se pudieran levantar en contra de él y las pruebas, sino que también Pablo se vio tentado a ser distraído en su ministerio por el desconocimiento del futuro. Por el desconocimiento del futuro.
Dice el versículo 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Cuánto de los jóvenes de nuestra generación dicen: yo no puedo comprometerme con la iglesia, yo no puedo gastar mi vida en el servicio porque yo no sé lo que yo desconozco el mañana, yo tengo que prepararme, yo tengo que asegurar mi vida, yo tengo que enfocarme en mí porque yo no sé del mañana? Y en ese sentido ahí es que aparecen familiares: muchachos, suelta esa iglesia, muchachos, tú te vas a volver loco, muchacho, la vida es más que eso, muchacho, tú no, mira hacia el futuro. ¿Y qué más futuro que el ministerio? Amén. No el ministerio pastoral, sino el servicio a Cristo. Amén. Pablo no tomaba en cuenta eso. De ninguna cosa hago caso. ¿De qué, Pablo? Lo que me vaya a pasar en el futuro, yo no sé, yo estoy en la mano del Señor. Yo estoy en la mano del Señor. El desconocimiento del futuro, el no dominar el futuro, el no dominar lo que vendrá, puede ser causa de tropiezo en el joven que se distraiga y no viva enfocado en el ministerio. El texto también nos permite ver, versículo 29 al 31, que puede ser distracción la incertidumbre de lo que pasaría en el ministerio después que yo no esté. Ahí sí es fuerte. Ahí sí es fuerte. Porque lo que pasa, la incertidumbre, ¿y qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Qué va a pasar con la iglesia cuando yo no esté? Pablo sabía lo que iba a pasar. Puede haber incertidumbre en el desconocimiento del futuro. Y eso nos puede llevar a ser apático, a ser pasivo, a ser despreocupado, como veíamos ayer en nuestra congregación, a ser indiferente, porque al final, bueno, yo no sé. Pablo dice: yo de ninguna de estas cosas yo hago caso. No sé lo que va a pasar en el futuro, yo no hago caso. Tengo oposición, no hago caso. Vienen pruebas, no hago caso. Yo sé que después que yo no esté en el ministerio, en medio de ustedes, se van a levantar de entre ustedes lobos rapaces que van a golpear la iglesia. Eso no me desanima. Yo de nada de eso hago caso. Sigo. Me gasto en el ministerio. Sirvo en el ministerio. Y cada una de esas cosas pudiéramos decir: pero el ministerio hay que estar pendiente porque alrededor lo que hay es solamente cosa mala. Qué pesimista, qué texto tan pesimista. No, de que así es el ministerio. Así es el ministerio de este lado del cielo. Es alrededor de lágrimas, alrededor de dolor, alrededor de traición, alrededor de oposición, alrededor de incertidumbre, alrededor de desconocimiento del futuro. Y alrededor de cada una de esas cosas, yo tengo que estar enfocado en lo que Cristo me ha dado. Estar enfocado en lo que Cristo me ha dado. Pero hay distracciones que no están fuera de nosotros, sino que están dentro de nosotros. ¿Qué distracción debemos nosotros estar bien conscientes? Una siguiente distracción que debemos estar conscientes para mantenernos enfocados en el ministerio en la iglesia local es nuestros logros personales. Nuestros logros personales. Porque cuántos jóvenes han abandonado el ministerio por los problemas, como ya he dicho, por las lágrimas, por las situaciones difíciles, por el desconocimiento, por la oposición que se levantan. Nosotros sabemos, conocemos familia, conocemos iglesia, conocemos personas, ciudades en donde se ha desaparecido el ministerio de una iglesia local por las situaciones que yo he mencionado. Pero hay otras que están dañadas, que están de pie, pero afectadas porque la iglesia está ahí, pero cada uno de ellos lo que se está autovanagloriándose. En donde cada quien tiene su propio altar. Pablo dice: yo no hago caso aún de mis propios logros. Es lo que él testifica en Filipenses capítulo 3, versículo 3.
Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne, porque yo tengo de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa de qué confiar, que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice Pablo, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, y dice él, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pero él dice, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, por amor de Cristo. Quizá en la primera era de la iglesia, estas distracciones de dolor, de oposición, de acechanza eran características de aquel tiempo. Pero en nuestros tiempos es más característico desenfocar a la juventud el avance, el logro, el crecimiento personal. O cada uno de nosotros que estamos aquí, que tenemos un poquito más de edad, hemos experimentado eso. La iglesia llena de jóvenes. Lleno de jóvenes, hasta que esos jóvenes van a la universidad. Y no es que se van porque le informan y se enfrentan con filosofía y nuevas enseñanzas mundanas. No. Esos jóvenes están ahí, centrados en el ministerio de alabanza, atendiendo a los niños, en evangelismo, discipulando, todo nítido, hasta que alcanzan una profesión, hasta que tienen un trabajo, hasta que se casan, hasta que logran adquirir cosas. Y cuando logran adquirir cosas, entonces, adiós ministerio. El tiempo de yo servir a la iglesia pasó, ahora me toca edificar mi propio reino. Pablo dice, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Yo les he estimado como pérdida. Joven, no te distraiga. Quizás tú no tienes oposición, quizás tú dices, ¿de qué me está hablando Fidel? ¿De qué sufrimiento me está hablando Fidel? El dolor quizá no es una inquietud para ti, pero posiblemente el progreso, el deseo de crecimiento personal, el deseo de adquirir cosas. Ahora tú estás comprometido con la iglesia. Créeme, tú vas a crecer. Créeme, tú vas a avanzar. Créeme, quizá estudiará. Créeme, quizá tendrá un buen trabajo. El ministerio de la iglesia permanecerá ahí. Y va a seguir con la misma necesidad de que la actividad propia de cada miembro se lleve a cabo para que siga creciendo en amor. Una segunda característica o un segundo aspecto de una vida comprometida con el ministerio de la iglesia no solamente es que vive enfocado en el ministerio, sino que vive una vida abnegada por el ministerio. Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida para mí mismo. Ni estimo mi vida para mí mismo. No solamente Pablo estaba consciente que tenía que vivir centrado en el ministerio, sino que también él tenía que vivir abnegado por el ministerio. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¡Qué frase tan arcaica! ¡Qué declaración tan opuesta a nuestra generación! ¡Qué declaración tan diferente al ponte para lo tuyo! Al ponte para ti. Al olvídate de todo el mundo y enfócate, ponte para lo tuyo. Jóvenes, así habla el mundo. Usted y yo conocemos a Cristo. En el mundo eso suena lindo, pero eso es vano. En el mundo eso suena lindo y eso es lo que dirige ahora, esa es la filosofía del mundo. Yo primero y después yo y después yo y después yo. El que venga que arrecie, así es que dicen. La vida ministerial no es una vida enfocada en mí. La vida ministerial es una vida enfocada en el otro. Como dicen en el colegio donde trabajo, en el colegio cristiano Las Palmas, en cada graduación tenemos una premiación.
para Mr. Tercero. La idea de Mr. Tercero es un joven o uno de los estudiantes de la promoción que nosotros vemos durante esos 4 años, que no busca enfocarse en él, que no busca agradarse a él, que no busca ser el primero, sino que tiene a Cristo pendiente, tiene a sus compañeros de estudio pendiente, y si hay espacio, entonces se sirve. Así debe ser la vida cristiana. Cristo el Señor, luego el pueblo de Dios, y si hay espacio, que haya para mí. Pero no es así que vivimos. No es así que vivimos. Pablo dice, yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Y de qué está hablando Pablo aquí? Pablo está hablando de un testimonio de abnegación. Es un tipo de virtud moral que consiste en el sacrificio espontáneo o por medio de la voluntad de los propios intereses, ponerlo a un lado, tus propios deseos, ponerlo a un lado, incluso tu propia vida, ponerla a un lado, sacrificarla con tal de buscar el bien supremo en tu hermano. El bien supremo en tu hermano. Hoy día el cristianismo no se predica evangelio por gracia. De hecho no se predica evangelio de Cristo. De hecho no se predica la meta suprema es parecerte a Cristo. La meta suprema es: no te preocupes, Dios tiene una plataforma para ti. Dios te tiene una plataforma. De eso que se habla, nada más. Plataforma. Dios te tiene un ministerio grande. Mira, ese muchacho, Dios le tiene un ministerio grande. Y cuando tú piensas en ministerio grande, no es impacto en la vida de otro por el carácter y el ministerio hacia Cristo, sino que Dios le tiene un ministerio grande en autoproyectarse. No es de eso. No de esto. Pablo dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pablo estaba diciendo, yo pongo mi voluntad a un lado. Yo me sacrifico, mis intereses a un lado, mi deseo a un lado. Incluso mi propia vida por amor del pueblo de Cristo. Y el testimonio de una vida abnegada está en que pudiendo sacar provecho, en que pudiendo tomar ventaja, no lo hizo. El versículo 33 dice de ese mismo pasaje, yo no he buscado ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. No he codiciado ni plata, ni vestido, ni oro de nadie. Porque yo no estoy aquí para sacar ventaja, yo no estoy aquí para tener plata, no estoy aquí para tener vestido, no estoy aquí para guardar oro, no estoy aquí para llenarme a mí, estoy aquí para llenar a otro de Cristo. Él dice, con esa vida abnegada hacia el ministerio, él dice, antes, por el contrario, en vez de tener una vida de búsqueda de plata, en vez de tener una vida de búsqueda de oro y de posesiones, antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Cuál es el punto? Es que Pablo, pudiendo vivir del ministerio honradamente, él trabajaba. Y no está mal de que se viva del ministerio. De hecho, la Escritura nos manda a apoyar, a financiar, a soportar. Esto es bíblico y hay que hacerlo. Las iglesias locales tienen que procurar hacerlo. Pero Pablo está presentando aquí una vida abnegada. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que digo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Cuál es el punto aquí? Joven, tú que estás en la iglesia en donde está,
deja de estar en la iglesia buscando lo tuyo. Procura que tu estadía en la iglesia, en el ministerio, en el servicio, sea para dar a otros. Sea para dar a otros. Porque si cada quien está para dar a otros, todos saldremos con lo nuestro. Pero si cada quien está para sacar lo suyo, cada quien saldrá con un poquito. Con nada. Porque como decía el pastor, nos vamos a morder, nos vamos a aruñar, nos vamos a consumir. Amado hermano, una vida comprometida con el ministerio luce una vida enfocada, luce una vida abnegada. En tercer lugar, una vida enfocada en el ministerio luce como una vida satisfecha en el ministerio. Una vida satisfecha en el ministerio. Y cuando hablo de una vida satisfecha en el ministerio, no es que sirve a regañadiente. No es que sirve porque se le obliga. No es que sirve porque si no... No. Pablo tenía un enfoque. Pablo estaba persiguiendo algo. ¿Y ustedes saben qué Pablo estaba persiguiendo? El gozo supremo. El gozo supremo. Dice Pablo, en ninguna cosa, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y él dice, contar de que acabe mi carrera con gozo. Contar de que acabe mi carrera con gozo. Pablo estaba persiguiendo el verdadero gozo. Pablo estaba persiguiendo el gozo eterno. Pablo estaba persiguiendo un gozo que no se encuentra en el mundo. Porque el gozo en el mundo es exaltarse a sí mismo. Por eso es frágil. Por eso es corto. El gozo en el mundo es buscar para sí. Pero el gozo en Dios es dar a otro. Por eso él mismo dice, porque Jesús dijo, más bienaventurado es que dar que recibir. Pero Pablo aquí no estaba enfocado en un gozo inmediato. Porque el gozo de aquí y ahora es efímero. Pablo dice, mi propósito, lo que yo quiero es acabar mi carrera con gozo. Y me encanta la imagen que pone del ministerio. Y me hace recordar lo primero que observamos de estar enfocado, de abnegarnos a nosotros mismos. Persiguiendo no un gozo duradero, no un gozo efímero, no un gozo de un ratico y desperdiciar la corona de vida que tenemos por delante. Pablo está diciendo aquí, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y la idea de acabar la carrera con gozo es yo terminar el ministerio como debo de terminarlo. Y yo hacer justicia a la carrera ministerial. ¿Ustedes recuerdan? Murió en el 2020 uno de nuestros jugadores favoritos. ¿Ustedes recuerdan a Kobe Bryant? ¿Cuántos recuerdan a Kobe Bryant? No voy a preguntar cuántos eran seguidores de él. Tengo un pleito eterno con alguien. En una de sus últimas entrevistas en los premios Speak, él decía, le preguntaban, ¿y cuál ha sido el secreto de tu carrera? Y él decía, tuve un entrenador que me dio la clave, que me dijo, se descansa al final, no durante. Se descansa al final, no durante. Y por eso me gasto, por eso no me importa. Era un salvaje. Yo lo vi con dedos rotos, jálamelo, vamos a seguir. Se partió el tendón de Aquiles, tranquilo, yo voy a tirar. Un salvaje, por una filosofía de que se descansa al final. Eso es corto, porque lamentablemente lo puso solamente para el baloncesto.
Pero el principio está ahí, joven. Joven, llora ahora. Sacrifícate ahora. Esfuérzate ahora. Detente ahora. Enfócate en vivir para otro ahora. Porque la carrera no es ahora que se termina. No es ahora que se termina. Y si te detiene ahora, si te entretiene ahora con la grada, mientras tú vas ahí esforzándote y caminando y avanzando en el ministerio, si te detiene a ver la grada aplaudiendo, si te detiene a escuchar el ¡bú! ¡Bú! Si te detiene de que amarrarte los cordones, y si dice de que ay, me duele la espalda, si dice estoy lesionado ya y sale de la carrera, te va a perder de la satisfacción final de haber llegado. De haber llegado. Pablo dice, contarme que acabe mi carrera con gozo. Hay un gozo supremo, que es ver al Señor sentado en gloria. Es tener la satisfacción de que te gastaste en el servicio al Señor. Es escuchar al Señor decir, bien, buen siervo y fiel. Que ese sea el aplauso que todos nosotros persigamos. Hay alguien esperándonos así para decirnos así, bien, bien, bien. Esa satisfacción de ver a nuestro Señor Jesucristo. Y no de verle solamente así verle, sino de verle gastado en su servicio. No para mi propia gloria, no por mi propia gloria, no por mi propio esfuerzo, sino como vamos a ver más adelante, por lo que Él ha hecho en medio de nosotros. Por lo que Él ha hecho en medio de nosotros. Joven, no menosprecie el ministerio por el gozo de este mundo. No menosprecie el ministerio por el gozo de una carrera. Y eso no significa, lo que estoy diciendo no significa que no estudie. Tiene que estudiar. Tiene que estudiar. Tiene que prepararte. Tiene que aprender una destreza. Tiene que conseguir dinero para casarte. Sí, pero que la destreza, la carrera, el buen empleo, el dinero que consiga no sea distracción, más bien que sean instrumentos que puedan ayudarte a ministrar en la iglesia de Dios. En cuarto y último lugar, ¿cómo luce una vida comprometida con el ministerio de la iglesia? Una vida comprometida con el ministerio de la iglesia luce consciente del Señor del ministerio. Consciente del Señor del ministerio. El joven que quiere comprometerse con el ministerio de la iglesia local debe de estar consciente, vivir delante del Señor. Es por eso que el apóstol Pablo dice que no hace caso de ninguna cosa, ni estima preciosa su vida para él mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo. Y dice, el ministerio que recibió, ¿de quién? ¿Lo tienen ustedes el versículo? Que recibió del Señor. El ministerio que recibí del Señor. ¿Por qué hay muchas iglesias o por qué las iglesias viven la experiencia de que la gente no quiere comprometerse con el ministerio? ¿Saben por qué? Porque piensa que el ministerio trata del pastor. El pastor lo que quiere es que lo ayude, y sí, queremos que nos ayuden. Muy claro. El pastor lo que quiere, que estos líderes lo que quieren. No, joven que está aquí, cuando piensa en el ministerio de la iglesia, no piense en el ministerio pastoral, no piense en los líderes, no piense en los mayores, porque el ministerio no es el pastor que te lo da, el ministerio te lo da Cristo.
Él es el Señor del ministerio. Pablo dice, el ministerio que recibí del Señor. Pablo siempre estuvo consciente del ministerio del Señor Jesucristo en el ministerio. Cuando sirve pensando en el liderazgo pastoral, cuando sirve pensando en el ministerio dependiendo de los hombres, solamente va a servir cuando los hombres están ahí. Solamente va a servir cuando tú estés bien, cuando tú estés contento con los pastores, con los líderes. Va a depender de tu relación con los líderes. Pero Pablo siempre estuvo consciente del señorío de Cristo. Él dijo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, ¿quién? Nuestro Señor, porque Él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dice el texto en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. En Efesios capítulo 4, un texto que mencioné, versículo 11, el texto dice, y Él mismo, esto es Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Están viendo ahí? El Señor del ministerio es Cristo. Y si no estamos conscientes de eso, nos vamos a perder, nos vamos a distraer, nos vamos a desanimar. Vamos a tomar la primacía en el ministerio. Todo lo que hay en la iglesia es de Cristo. Todo lo que hay en la iglesia es de Cristo. Los dones, los hombres, el ministerio, todo es de Cristo. Él es que constituye el fundamento de la iglesia. Él es el que constituye a los miembros de la iglesia. Él es el que constituye a los líderes de la iglesia. Él es quien provee la capacitación. Él es quien provee el método, el plan, el fin último de todas las cosas. Él es que lo establece. Es Cristo que debemos de estar pendientes. Dice el texto, a fin de edificar a los santos, de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Y dice luego, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él constituye, Él tiene por fiel hacia el cuerpo de Cristo que debemos de edificar. ¿Cómo debemos de ver el ministerio? ¿Cómo tú, joven, debes de ver el ministerio al estar consciente del Señor del ministerio? Si está consciente del señorío de Cristo en el ministerio, va a ver al ministerio como un encargo de Cristo. Como un encargo de Cristo. ¿Y sabe por qué trivializa el servicio de la iglesia local en donde te congrega? ¿Sabe por qué te da trepito suplir la necesidad de ayudar en el cántico, en el discipulado, en barrer, en asistir a los cultos de oración? Te da trepito faltar 3 domingos a la iglesia. Te da trepito no asistir. Te da trepito toda la dinámica de la iglesia. ¿Tú sabes por qué? Porque entiende que esto es cuestión de nosotros. No es cuestión de nosotros. Es el ministerio que recibí del Señor, dice Pablo. Es el Señor Jesucristo. Esto es vida cristiana práctica. Esto es vida cristiana consciente. Es delante de Él que estamos. Recibí del Señor. Él me tuvo por fiel. Él me puso en el ministerio. Él es quien da los dones, Él es quien da la capacidad, Él es quien abre las oportunidades, Él es quien da la gracia. Él es quien nos encarga, Él es quien nos pone esta responsabilidad sobre nuestros hombros. Obviamente Él utiliza hombres, porque para eso lo constituyó, para perfeccionar la obra de los santos. Pero el encargo es de Él. El encargo es de Él, no de nosotros.
¿Cómo vemos el ministerio? Si estamos conscientes del señorío de Cristo en él, vamos a ver el ministerio como una gracia del Señor del ministerio. Como una gracia del Señor del ministerio. Es una gracia. Es un favor. El texto en Romanos capítulo 12, versículo 3 y 6 digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo habla de que el ministerio que tenía era una gracia, por la gracia que me es dada. Versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, y va a seguir. Pero él llama a esas capacidades para servicio gracia. Gracia. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 8 dice el texto: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio lo que los hombres trabajaron y esperaban que se merecían. No, dio dones a los hombres. La capacidad que tiene, las oportunidades de servicio que hay en la iglesia, todo es una gracia de Dios. Todo Cristo lo compró en la cruz. Todo ya Él lo combatió con las tinieblas. Ya Él arrebató todo. Él peleó. Él se ganó todo. Y Él trajo el botín y entregó a una iglesia que no hizo nada. Todo lo ha hecho Él. Todo es por gracia. Y si es por gracia, a la hora de servir en tu iglesia local, que el orgullo no venga a ti. Si es por gracia, a la hora de ministrar, que la soberbia no venga a nosotros. Si es por gracia, que nunca cruce por tu mente, joven, yo voy a ver lo que van a hacer. La iglesia estaba primero que tú y que yo. Y va a seguir cuando tú y yo no muramos. El Señor de la iglesia es el Señor Jesucristo. Bienaventurados nosotros que servimos en su reino. Es por gracia. Es su gracia, es su favor. Si sirvo es porque Él me ha capacitado para servir. Debo de ser humilde. Es por eso que Él dice en el mismo texto, versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad. Sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Por qué va a servir al Señor con toda humildad? Oh, claro, el ministerio que tengo lo recibí del Señor. Si lo que tiene lo recibiste, ¿por qué te gloria? ¿Están entendiendo, jóvenes? Esto es vida cristiana. Es por gracia. Lo recibiste por gracia. Si vemos el ministerio consciente del señorío de Cristo, vamos a ver el ministerio como una plataforma, no para exaltarnos a nosotros mismos, sino para testificar de las virtudes del Señor Jesucristo. El texto dice, el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ese es el ministerio. Para eso está el ministerio. Para eso Cristo te salvó. Para eso Cristo te compró. Para eso Cristo llevó cautiva la cautividad. Para eso Cristo dio dones a los hombres. Para que los hombres, estando en su cuerpo, en la actividad propia de cada uno de nosotros, la iglesia crezca y crezca
Como decía Isaac en su exponencia, el propósito de Dios escoger a un pueblo es manifestar su gracia. Manifestar su gracia. Para dar testimonio del Señor Jesucristo. ¿Para qué tú estás en el ministerio? ¿Para qué quieres estar en el ministerio? ¿Para qué quiere un ministerio? ¿Para qué? ¿Has pensado tú? ¿Por qué debo de servir? ¿Para qué debo de servir? El texto nos propone un propósito. Testificar del evangelio de la gracia de Dios. Testificar del evangelio de la gracia de Dios. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de testificar de manera literal, de dar testimonio público, como él mismo dice. Testificar en las calles y por las casas. Testificar, hablar a otro del evangelio de Cristo. Pero esa es la meta de todo ministerio. Tanto ministerio de mesa, como le llaman los teólogos, como ministerio de palabra. Todo ministerio, el fin último es testificar de la gracia de Dios. Testificar de la gracia de Dios. De manera que si a ti te toca en tu generación servir en el ministerio de niños, vívelo, enséñale a esos niños con la conciencia de que tú estás testificando de la gracia de Dios. Si te toca cuidar de la puerta, cuida de esa puerta, testificando, consciente de que tú estás aportando para el testimonio de la gracia de Dios en el mundo. Si te toca dibujar, si te toca pintar, si te toca digitar, si te toca lo que te toque en lo oculto, vívelo. Sirve con la conciencia, Señor, esto es un aporte a que la gracia tuya corra en el mundo. Porque todo es por gracia y para que la gracia de Dios se conozca. Joven, mi pregunta para ti es, ¿está consciente de que hay distracción en tu vida que no te permiten servir al Señor? ¿Cuáles son esas distracciones que tú te has desenfocado? ¿Qué cosa tú no estás haciendo como el apóstol Pablo, que digo, pero de ninguna cosa hago caso? ¿A qué cosa tú le estás haciendo caso? Que te detiene, que te mantiene pasivo, que te mantiene indiferente al ministerio de tu iglesia local. ¿A qué cosa tú le has estado prestando atención? Enfermedad, sufrimiento, dolor, oposición, rechazo, desconocimiento del futuro, incertidumbre de qué pasará en el ministerio cuando tú no estés. Cada una de esas cosas, el Dios soberano tiene el control. Déjasela ir y sirve al Señor. Sirve al Señor. ¿Estás imitando al mundo, estimando preciosa tu vida para ti mismo? Comienza a vivir como cristiano. El Dios del cristianismo, Jesucristo, enseñó con su mismo ejemplo. Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló hasta la muerte. Y muerte de cruz. Pablo pudo vivir esa vida porque había experimentado la gracia salvadora. Y tenía el poder de Cristo en él para vivir abnegado. ¿Está sirviendo a la iglesia? ¿Lo está haciendo a regañadiente? ¿O está persiguiendo el gozo eterno? ¿Está consciente de que el ministerio de la iglesia está lubricado por el señorío del Señor de la iglesia? Los dones que tiene, ¿quién te lo dio? ¿Está consciente de eso? ¿Quién te encargó? ¿Quién te puso en el ministerio? Dios utilizó medios para que te vean, para que confirmen, para que tú les sirvas. Pero si tienes dones espirituales, te lo dio el Señor del Espíritu.
Lo que tiene no es tuyo, es una gracia de Dios. Sirve al Señor. En último lugar, no utilice la plataforma del ministerio para exaltarte a ti mismo ni atraer a las personas a ti. Utiliza la plataforma del ministerio para exaltar las virtudes del Señor del ministerio. Padre, gracias. Ayúdanos, bendíganos. Permita que esta generación de jóvenes pueda ser una generación de su iglesia local, con los miembros de su iglesia local, que hagamos bien a todo, pero mayormente a los de la familia de la fe. Oh Dios, ayúdenos a vivir una vida comprometida con el ministerio. Que de ninguna cosa hagamos caso ni estimemos preciosa nuestra vida para nosotros mismos, con tal de que acabemos nuestra carrera con gozo. El ministerio que hemos recibido de usted para dar testimonio de su gracia para con nosotros en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga, amados jóvenes.